¿Cómo están? Buenas tardes. Soy Caro Moya, estudiante de cuarto semestre de Derecho. En esta ocasión yo me voy a permitirles dar a conocer lo que ha sido mi proyecto de vinculación para la materia de Practicum 1. A mí me ha tocado como tema la normativa de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Como norma elegida tenemos a la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Nuestra presentación se trata de que en el presente taller virtual vamos a poder conocer los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Para ello se ha realizado un estudio normativo considerando las leyes que regulan estos derechos dentro del Estado ecuatoriano. La presente actividad me permitirá desarrollar el proyecto de vinculación a la sociedad, eh, como ya les venía diciendo, que es la garantía de derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información, ya que es un tema muy recurrente y necesario ahora que la tecnología avanza a pasos agigantados y todos necesitamos saber cómo protegernos y cómo proteger a los que están a nuestro alrededor de ser víctimas de algún problema o algo que daña la integridad de la persona. La importancia del taller radica en el proceso de aprovechar los conocimientos sobre el tema que se abordará, lo que importa crear conciencia en las personas y favorecer en el empoderamiento de los derechos que tienen. Los beneficiarios de este proyecto serán los jóvenes de 18 a 19 años del Ecuador. Con la ejecución del taller se pretende concienciar a las personas y grupos de atención prioritaria sobre los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información del país. En la introducción tenemos que el uso de la tecnología en la actualidad es una herramienta indispensable en la vida de los niños, niñas y adolescentes, ya que es algo que se usa a diario, ya sea para tareas educativas o para buscar alguna información que genere curiosidad. Entonces, como sabemos, el Internet da una información muy amplia y pueden aparecer no solo el tema en el que uno requiere la información. Entonces, es por eso que necesitamos proteger a todos. No, como les venía diciendo, no cabe duda que el uso del Internet se ha desarrollado paulatinamente e inexorablemente en todos los ámbitos de nuestra vida, desde el ocio y las actividades recreativas hasta las relaciones sociales, y es fuente o condición de información de referencias sobre cualquier tema. En nuestra era digital, el uso del Internet es una herramienta primordial para los niños como las niñas. Pueden desarrollar todo su potencial. Sin embargo, la exposición a la misma es muy peligrosa. Son cada vez más los delitos cibernéticos que aparecen en la actualidad. Ya sabemos que existen las estafas que a veces, como digo, de proteger a los nuestros también depende porque hay personas que no están muy bien o no están actualizando según va avanzando la tecnología con la sociedad. Ya se pueden dar los ciberrobos mediante links de ganar alguna lotería falsa, y muchas veces caen en esto las personas mayores o niños, adolescentes, que ingenuamente creen pues lo que les llega la información de haberse ganado algún obsequio o alguna lotería mediante el Internet. De acuerdo al censo del 2010, el Ecuador cuenta con 1.713.782 jóvenes entre los 18 y 23 años.
y 1.543.659 jóvenes entre los 24 a 29 años, según el análisis del Fondo de Población de Naciones Unidas. El segmento comprendido entre 18 y 29 años continuará siendo el más amplio durante los próximos 25 años. Esto significa que estamos en presencia de la mayor generación joven de toda la historia demográfica del país, ya que 2/3 de la población tienen menos de 30 años. En la Constitución del Ecuador, en su artículo 39, establece que el Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas de instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público. El Estado reconocerá a los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación del Estado. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento. Nuestra Constitución reconoce a los jóvenes como actores estratégicos en el desarrollo del país, declara que todos los derechos están garantizados y establece la obligación de garantizar los derechos a la educación, la salud, la vivienda, la recreación, el deporte, la libertad de expresión y asociación, y promover el trabajo justo y digno, como también el poder en énfasis en el aprendizaje, asegurar que accedan al primer empleo y promover sus habilidades emprendedoras. En el artículo 16 podemos encontrar de la Constitución que establece lo siguiente: todas las personas en forma individual o colectiva tienen derecho a una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa en todos los ámbitos de las interacciones sociales por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. La creación de medios de comunicación social y al acceso en igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. Como cuarto punto, tenemos el acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de la comunicación. En el artículo 18 de la Constitución podemos encontrar que todas las personas en forma individual o ya sea colectiva también tienen derecho a buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna y contextualizada, plural y sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general y con responsabilidad ulterior. Acceder libremente a la información generada de entidades públicas o en las privadas que manejen fondos del Estado, realicen funciones públicas. No existirá reserva de información en todos los casos expresamente establecidos en la. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información. Nuestra Constitución nos garantiza y ampara nuestros derechos. Los jóvenes ecuatorianos son un grupo de atención prioritaria y se debe de velar y garantizar el pleno goce de las facultades que el Estado, mediante la Constitución, les otorga. En el Código Orgánico Integral, que es un conjunto sistemático y organizado de normas de derecho penal, es decir, el marco legal para determinar los delitos y las penas en el sistema judicial penal ecuatoriano. La tecnología ha recorrido un largo camino de evolución y lucha.
pero también fomenta el crimen organizado y aumenta la probabilidad de ataques cibernéticos graves. Es por eso que en nuestro Código Orgánico Integral Penal ya sanciona los delitos relacionados con el mal uso de la tecnología. El artículo 169 nos habla de la corrupción de niños y niñas y adolescentes. La persona que permita el acceso o exposición de niños, niñas y adolescentes de forma intencionada a contenido nocivo, sexualizado, violento o que llame a cometer actos de odio será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. La persona que incite, conduzca o permita la entrada de niños, niñas o adolescentes a prostíbulos o lugares en los que se exhiba pornografía será sancionada también con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. En el artículo 178 del COI y podemos encontrar que nos habla de la violación a la intimidad. La persona que sin contar con el consentimiento, la autorización legal, accede, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio y video, objetos postales, o ya sea información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas en otras personas, por cualquier medio será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. En el registro oficial suplemento número 459 de 26 de mayo del 2021 se publicó la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, lo cual tiene por objeto garantizar el derecho a la protección de los datos personales, incluido el acceso y toma de decisiones sobre dicha información y datos, y una adecuada protección. Regula además el contenido y alcance de los derechos a la información, acceso, de rectificación y actualización, eliminación, oposición, a la portabilidad de estos, a no ser objeto de una decisión basada única o parcialmente en valoraciones automatizadas de consulta pública y gratuita ante el Registro Nacional de Protección de Datos Personales o a la educación digital. Por otro lado, define algunas categorías especiales de datos personales como datos sensibles, datos sobre niños y jóvenes, datos sobre salud y datos sobre personas con discapacidad, y se refiere al tratamiento exclusivo de estos datos. La ley contiene un régimen de sanciones por infracciones relacionadas con el tratamiento de datos personales. En el artículo 21 señala, no se podrán tratar datos sensibles o datos de niños, niñas y adolescentes a menos que se cuente con la autorización expresa del titular o de su representante legal. En el artículo 24 nos dice que el Estado, a través de las instituciones de la sociedad civil, están obligados a proveer información y capacitación relacionadas con el uso y tratamiento responsable, adecuado y seguro de datos personales de niños, niñas y adolescentes, tanto a sus titulares como a sus representantes legales. Los principales objetivos de la norma son mejorar la seguridad de la información de las organizaciones relacionada con los datos personales, proteger las bases de datos de que las empresas manejan sobre sus clientes, para que sus datos puedan ser identificados de alguna forma, y regular la confidencialidad de los datos personales y evitar su uso para otros fines. Es importante difundir en nuestro entorno las diversas medidas que como ciudadanos podemos tomar para velar que no se violenten nuestros derechos digitales.
Los países en desarrollo carecen la capacidad para combatir los ciberataques y otras formas de ciberdelincuencia. Por lo tanto, no es de extrañar que los países con niveles más bajos de desarrollo tengan niveles más altos de victimización. Los delincuentes también aprovechan las vulnerabilidades del país y las debidas medidas de seguridad para cometer delitos cibernéticos. La falta de cooperación entre los países desarrollados y en desarrollo también puede crear un refugio seguro para los ciberdelincuentes. Una de las formas más sencillas de involucrarse en la prevención del ciberdelito es aprender a protegerse y en línea y no convertirse en un blanco fácil para los ciberdelincuentes al aprender a proteger nuestra identidad e información en línea. Es menos probable que se conviertan o nos convirtamos en una víctima vulnerable del delito. Cabe señalar que la era digital ha cambiado significativamente el desarrollo del proceso de trabajo y una educación. Y la educación, la tecnología avanza a pasos agigantados. Es por ello que nosotros también debemos mantenernos actualizados con los avances de esta y con ello en todos los ámbitos de la vida humana. Por lo tanto, es necesario actualizarse constantemente para mantenerse al día con los grandes cambios en el mundo y su desarrollo. Espero que este pequeño taller les haya ayudado mucho y podamos crear conciencia de cómo nos manejamos ahora en la actualidad como sociedad y cuáles son los requerimientos y cuáles son las prevenciones que podemos tomar para evitar ser víctimas de algún ataque o robo de información de nuestra persona o de algún ser querido de alguna persona que nosotros conozcamos y podamos ayudarles a mantenerse actualizados o ayudarles con las prevenciones correctas para evitar eh, ser víctimas de los ciberdelincuentes. Les agradezco mucho por su tiempo. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias.